MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Pedro Tello, qué gusto saludarte. Buenos días. Luis, qué gusto saludarte a ti y a quienes siguen este espacio. Lo que son las cosas, ayer precisamente en este espacio comentábamos que el primer... Perdón, Pedro, voy a tratar de arreglar tu voz porque te escuchas muy lejos, te estamos escuchando muy mal y de hecho mucha gente pues sí nos ha señalado, hemos tenido ahí algunos problemas con el enlace con Pedro Tello. A ver si podemos arreglar rápidamente la voz de Pedro porque sí se nos escucha muy lejos y podemos tenerlo de mejor manera. Son datos, estos son datos, yo sé que hay mucha gente que se molesta. Y es normal que se molesten, hombre. Estamos en un momento sumamente polarizante para el país. Es un momento muy complicado, es un momento en donde hay discursos de división y no se trata de tener buenos y de tener malos y no se trata de ser progresistas o pro 4T o contra 4T. Se trata de ir mucho más allá y entender que somos mexicanos y que los datos que se presentan son datos que hacen expertos, que se hacen para el bien de todos. Mire, los que tengan mejor crecimiento económico son los que tienen mejores condiciones de vida. Los que tienen mejor datos de desempeño, de inversión y de consumo tienen mejores condiciones de vida. Es algo así de simple. Son datos que se hacen a nivel global, son datos que están pues medidos para el bienestar de la población, no para quedar bien con la clase política, elitista del país, etcétera. Pedro, creo que ya te escuchamos mejor. Buenos días. Luis, buenos días. Perfecto. Te saludo con mucho gusto. Ayer comentábamos en este espacio que el primer desafío que tendrá que afrontar la presente administración en el 2020 consiste en reanimar la confianza de empresarios y consumidores, pues decíamos también ayer, sin inversión productiva ni consumo en el mercado nacional, la economía mexicana no logrará repuntar consistente ni tampoco sostenidamente. Y este asunto definido como el primer reto, Luis, no era una cuestión casual. Tenía que ver con el hecho de que ayer mismo el INEGI iba a difundir los datos correspondientes a la evolución de la inversión productiva en los primeros 11 meses del 2019 y también iba a difundir el desempeño del consumo privado en el mercado nacional durante el mismo periodo. Y resulta que los datos no son nada alentadores. En el mes de noviembre, la inversión productiva retrocedió 2.8% en comparación con el nivel de lo invertido en noviembre del año anterior y con base en esta información, Luis Auditorio, nos encontramos frente a la 10ª caída consecutiva de este signo vital de la economía y frente a la 12ª caída en 13 meses. Además de que cayó la inversión, vale la pena señalar que el gasto realizado por los hogares en el mercado interno para comprar bienes y servicios, sin importar si son de origen nacional o de origen importado, cerró los primeros 11 meses con un avance de 0.9%. Alguien me diría, qué bueno que está creciendo el consumo, porque eso significa que los hogares en México tienen recursos para poder comprar bienes y servicios y para poder al mismo tiempo satisfacer los requerimientos de los integrantes del núcleo familiar. Y yo respondería sí, en efecto, pero el detalle es que ese crecimiento del 0.9% y que durante los primeros 11 meses del 2019 equivale a menos de la mitad del crecimiento que reportó este mismo indicador en el mismo lapso del año previo. Así que tenemos inversión que va en retroceso y tenemos al mismo tiempo un consumo privado que avanza a un ritmo cada vez más moderado. Y si ambos indicadores no repuntan, Luis, y esto tiene que ver nuevamente con lo que decíamos ayer, confianza de los empresarios para invertir y confianza de los consumidores para consumir, difícilmente nuestra economía va a repuntar. Tenemos ya, con base en la información disponible para los primeros 11 meses en ambos indicadores, la certeza de que tanto la inversión como el consumo privado en México cerraron 2019 con su peor desempeño en una década, tal como lo señalaste al inicio de este comentario, Luis, sumándose al peor desempeño reportado por el Producto Interno Bruto en una década y también al peor desempeño reportado por el empleo en el sector formal de la economía también en los últimos 10 años. Y cuando uno ve estas cosas, Luis Auditorio, uno puede decir, sí, podemos salir
a los mercados internacionales a argumentar que tenemos una moneda fuerte y que la inflación está controlada y que las tasas de interés no se han disparado y que tenemos un nivel de riesgo razonablemente aceptable en una economía donde la incertidumbre prevalece, pero mientras no tengamos inversión, ni empleo, ni consumo, ni crecimiento de la actividad económica, de poco nos sirve tener signos vitales en buen estado si los órganos vitales, repito, si los órganos vitales de la economía mexicana no están trabajando ni están funcionando apropiadamente. Pues es una mala señal, definitivamente, Pedro, es una mala señal. Son estos números que a veces pues molestan mucho, particularmente a los simpatizantes del presidente de la República, y se entiende que hubo un gran periodo de corrupción, que no es que se haya acabado, porque continúa, y vemos que sigue habiendo corrupción en muchos sectores del gobierno federal, lo dijo el mismo presidente, pero pues molesta mucho, y son números que piensan que están diseñadas por los conservadores y por los fifís y por todos estos corruptos que lo único que quieren es ver al país estancado. Yo te preguntaría para todo este auditorio que está muy enojado, ¿qué le dirías en cuanto a la manera como se miden estos números? No es Carlos Salinas de Gortari encerrado con Vicente Fox y Felipe Calderón echándose una cuba, que empiezan ahí a diseñar cómo hacer estos numeritos para que todo vaya a la caída, Pedro, porque pues yo creo que es importante decirle al auditorio de dónde vienen números así, por qué dicen que la inversión se cae, por qué dicen que el consumo se cae. No es algo ahí confinado, no es ahí una conspiración encerrada, sino que pues me imagino que hay gente que sabe de estos números y que los hace, ¿no? Sí, por supuesto. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI, es un instituto que está perfectamente capacitado por cuanto a quienes lo integran en lo que tiene que ver con la construcción, el seguimiento, la recabación y el procesamiento de la información estadística, que va desde la actividad minera hasta la actividad misma de los servicios. Todos, absolutamente todos los indicadores que día o semana a semana publica y difunde el INEGI parten de una metodología aceptada internacionalmente, Luis, no es una metodología inventada por y para los mexicanos, y todos y cada uno de los indicadores de la actividad económica de nuestro país tienen el soporte de procedimientos perfectamente certificados también a escala internacional para brindarle a los datos que se difunden la certeza de su consistencia y al mismo tiempo, diría yo, la confianza de que efectivamente reflejan lo que está ocurriendo con la actividad económica nacional. Otra cosa es lo que quienes aspiran a mantenerse en el mundo de los otros datos desearían escuchar o leer o ver, pero la realidad de la economía mexicana ahí está, y las estadísticas del INEGI están ahí a la vista de todos para que lo puedan consultar en el portal que para tales efectos tiene el propio INEGI, Luis. Por supuesto, Pedro, te mando un gran abrazo, siempre un gusto poderte escuchar y que nos des luz en estos temas. Te seguimos en tus redes. Me encuentran en @Petello Villagrán. Feliz martes para todos.